Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy 14 de noviembre del 2024. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se le lanzó con todo al embajador Ken Salazar, diciéndole que México es libre, soberano e independiente. Con Estados Unidos hay coordinación, no subordinación, acerca de las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre sus comentarios respecto a la efectividad de la estrategia de seguridad, abrazos y no balazos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos, porque un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? También la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó contra la titular del INE Guadalupe Tadei, porque está justificando los 39,000 millones de pesos que se requiere para organizar el evento. Sobre la elección de jueces, magistrados y ministros, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que se puede hacer sin tanto gasto. A continuación con el video. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidenta, en respuesta a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la efectividad de la estrategia de seguridad abrazos no balazos, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una nota diplomática expresando el extrañamiento de nuestro país ante dicho comentario. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a estas declaraciones y qué diálogos se planean con Estados Unidos para abordar la cooperación del tema de seguridad? Gracias. Primero, vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de Ken Salazar hace algún tiempo. Hoy por ahí una nota también. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos. Con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario, en distintos temas: tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación distinta, es una relación de iguales entre dos países independientes, soberanos, que compartimos mucho, compartimos familias, porque hay familias de un lado y de otro lado de la frontera. Compartimos cultura, compartimos economía, comercio y también compartimos problemas. Y esos problemas nos coordinamos para resolverlos. Entonces, ayer hubo una nota diplomática, pero sobre todo es pues esta disparidad de declaraciones de la misma persona
Y por otro lado, pues la coordinación más no la subordinación. ¿Ha tenido algún contacto con el embajador o va a tener algún mensaje? El canciller tiene ahí relación con el embajador. Muchísimas gracias. Y para cerrar, Presidenta, el INE ayer mandó una carta a la Presidenta en el cual justificó y explicó los gastos para las siguientes elecciones. Preguntarle si ya recibió la carta y también qué mensaje les envía. Muchísimas gracias. Pues el mensaje es que no es justificable el presupuesto que están enviando. Lo vuelvo a explicar. Es más presupuesto en el 2025 que el del 2024, lo que están pidiendo. Estamos hablando creo que de 39,000 millones de pesos lo que están pidiendo. Ahora, sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial. Pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas o ministros, ministras. No hay recurso público para las campañas. Es mínima la campaña que van a establecer a través de sus redes, de volantes, pero no hay financiamiento público. No hay financiamiento a los candidatos, candidatas. Entonces, ¿por qué tanto recurso? Hemos dicho que es un año especial porque el objetivo es disminuir el déficit del 2024. Y las elecciones se pueden hacer sin necesidad de tanto gasto. Hasta ahora en la mañana todavía no tengo notificación de… Gracias. Acá. Presidenta, buenos días. Gustavo García de Comunicante MX, somos un medio de Baja California y Alerta Multimedia. Presidenta, y aprovechando que está Pepe Merino, igual y tiene que ver con lo que nos acaba de explicar, hay un caso muy sonado en las redes sociales de una doctora en Puebla, Marilyn Coate, que todos sabemos, COFEPRIS ya intervino, también las autoridades de Puebla ya clausuraron este consultorio. Sin embargo, llama la atención que así como ella, esta semana se han dado a conocer otros casos de médicos que probablemente su profesión no les acredita ser cirujanos. En Durango acaban de detener a una química y un enfermero que realizaban liposucciones, o algunos licenciados en estomatología, dentistas propiamente, que están realizando cirugías sin ser cirujanos maxilofaciales. Entonces, aquí la pregunta es si el gobierno federal, la agencia que dirige Pepe Merino, tienen proyectado que exista una plataforma donde los mexicanos, más allá de entrar al Registro Nacional de Profesiones, porque ahí podemos validar por cédula profesional que estudió, pero no podemos ver qué le da derecho a ese profesionista realizar ya propiamente la actividad profesional, que pudiéramos nosotros los mexicanos verificar con quién nos estamos atendiendo, quién es la persona que nos está recetando propiamente algún medicamento. Y obviamente este Registro Nacional de Profesiones, curiosamente, está en la SEP y no está en la Secretaría de Salud, específicamente el área médica. Entonces, esa sería la primera pregunta, Presidenta, si tiene algún proyecto para que nosotros podamos de alguna manera prevenir este caso tan sonado, que ya se están tomando acciones, pero pues al final del día fue mediático. Sí, podemos mejorar, porque está en la SEP, porque es la Secretaría de Educación quien da los títulos y las cédulas profesionales. Pero podemos trabajar con Secretaría de Salud también para que la gente conozca si realmente tiene la cédula profesional. Este es un caso de fraude, pero además vinculado con temas de salud, que es muy grave. Entonces, aparte de un tema administrativo, es un tema penal. Entonces, no puede una persona ofrecer servicios de salud, que es algo delicado, cuando no tiene la cédula profesional para ello. Entonces sí es importante que el ciudadano se informe, pero también pues
todas las denuncias que tenga que haber, porque puede ser muy grave. Además, en este caso era medicamentos controlados. Entonces, imagínense. Buenos días, Presidenta de la República, funcionarios, servidoras públicas. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. El día de ayer se conoció que de manera preliminar México habría perdido el panel en materia de maíz transgénico, toda vez que para nosotros, nosotras, los mexicanos, el maíz pues es un asunto, no solamente es el alimento básico, es un asunto de identidad, de cultura, de biodiversidad. ¿Qué va a hacer México en ese sentido, si es que ahora se ha levantado, digamos, o se levantará esa prohibición de la importación de maíz transgénico? Sí, hay que hacer la diferencia entre el maíz blanco y el maíz amarillo. México es autosuficiente en maíz blanco y nosotros tenemos por obligación, porque es una obligación de los gobiernos, conservar nuestra biodiversidad. Y la biodiversidad no solamente es en la diversidad animal, vegetal, sino genética. Todas las razas o variedades de maíz, pues nuestra obligación es conservarlas, porque el maíz es producto de la domesticación de los pueblos originarios o de antes incluso de las grandes civilizaciones de México, que fueron domesticando esta planta que hoy alimenta no solo a México sino al mundo entero. Los organismos genéticamente modificados lo que hacen es que en laboratorios modifican los genes, supuestamente para mayor alimentación. Hay quien no piensa que es así, que puede tener daños a la salud. Pero tiene un problema adicional, que es que el campesino depende siempre de la semilla. O sea, cuando uno siembra un maíz híbrido que no es genético, está modificado pero no en laboratorio con los genes, sino como parte pues de la mejora de un cultivo, compra la semilla y dependes de la semilla para poder seguir cultivando el maíz. Pero además se pierde pues la diversidad genética de los maíces que surgieron de nuestros pueblos y que se han seguido conservando. Entonces nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico, y eso va a quedar en la Constitución. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también. Ya en la parte comercial, pues ya se verá, sobre todo la parte de maíz amarillo, que principalmente alimenta aves o cárnicos, para la producción de cárnicos. Entonces, pero la parte fundamental de la conservación de nuestro maíz, de nuestras razas de maíz, esa va a quedar en la Constitución. ¿Estará enviando una iniciativa al respecto? Ya está ahí, la envió el presidente López Obrador, está por aprobarse en los próximos días, espero, en la Cámara de Diputados. Presidenta, y con respecto del maíz amarillo, por supuesto que se utiliza más hacia el ámbito forrajero, sin embargo, durante el sexenio anterior había la intención de que México también alcanzara la autosuficiencia en este tipo de maíz. ¿Continuará con esta política en la actual administración? Sí, se va a buscar. También estamos ahora destinando un esfuerzo muy importante al frijol, porque la alimentación básica de las y los mexicanos, nuestra alimentación básica, pues tiene que ver con la alimentación de la milpa. La milpa era la alimentación principal de los pueblos originarios y en muchos lugares de México lo sigue siendo. La milpa es la siembra de maíz, pero en el mismo lugar de frijol, de calabaza, lo cual, además de la diversidad alimentaria, tiene la gran virtud que conserva los suelos. El frijol, por ejemplo, fija nitrógeno. Entonces queremos
avanzar mucho en la autosuficiencia de frijol, porque importamos 300,000 toneladas de frijol. Por eso este programa que anunció aquí Julio Verdeguer y su equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y también lo anunciamos en Zacatecas, de recuperar la planta productora de semillas para ir mejorando la semilla, pero no en laboratorio genéticamente, sino la mejora que se da en los propios cultivos a partir de las distintas instituciones públicas de México y con los campesinos. Y después ya también iremos sobre otros cultivos. Presidenta, y en otro tema, si tiene usted fecha de reunión con los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 que fueron desaparecidos, y también qué estrategia estaría usted planteando en su administración para lograr verdad y justicia, algo que todavía se ha demorado, no obstante los avances que se pudieron realizar en el sexenio anterior, pero que también, bueno, pues quedaron precisamente en pendiente. Nos vamos a reunir pronto, estamos ahí con el subsecretario Arturo Medina, ya buscando un día de posible reunión, y lo platicaría con ellos primero. Creo que nuestra responsabilidad primero es hablar con ellos nuevos, que lo platiqué en su momento cuando era presidenta electa todavía, cómo fortalecer la investigación de este caso. Doctora, y también en ese sentido, con respecto de las escuelas normales rurales, pues este ataque a los normalistas, a los 43, pues no fue solamente resultado de lo que ocurrió esa noche, sino de una campaña que hubo durante mucho tiempo, sobre todo en el ámbito del neoliberalismo, con este programa educativo en el que todo mundo tenía que pagar por la educación, así como por los servicios de salud, etcétera. Pues las normales rurales eran un modelo totalmente contrario, digamos, a estas directrices neoliberales, porque el modelo es que son escuelas que se señala para pobres, no se paga por la educación, por el contrario, se les da una beca, hay comedor, hay dormitorio, y hay 5 ejes del normalismo rural que se generaron desde la época de la Revolución. Se ha señalado todo el legado que México le debe a las normales rurales en materia de alfabetización de las comunidades más apartadas, y durante el sexenio pasado hubo la posibilidad de que se protegiera este modelo educativo de las normales rurales desde la Constitución. Sin embargo, bueno, pues ya no se llegó, digamos, a presentar una iniciativa al respecto, y preguntarle si usted tendría la intención o su administración de retomar esta iniciativa. Sí, es parte de lo que está trabajando el secretario de Educación y parte del programa que tenemos para la SEP, y ya lo informaremos en particular. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenos días, Presidenta. Aarón Díaz, del canal del Chapucero Finanzas, representando a Aguascalientes y a Tabasco. Yo tengo 3 preguntas. La primera de ellas es en relación con el Bitcoin. En primer lugar, en Estados Unidos, Donald Trump anunció que iba a ser al Bitcoin la siguiente moneda de reserva nacional, y en El Salvador el Bitcoin ha servido para lograr financiar su gobierno sin más deuda. Ahorita tienen una ganancia de $200 millones. ¿Usted ha hablado con alguien al respecto para ver si México podría hacer exactamente lo mismo? Por lo pronto no lo tenemos contemplado. No. Ok, y eso me lleva a una segunda pregunta. Ahorita, aprovechando que está el joven, el encargado de Telecom, la CBDC, ahorita que hablaron sobre Llave México, ¿se estaría utilizando Llave México como una forma de identidad digital y de alguna forma conectarlo al peso mexicano digital que está desarrollando Banxico? Son temas distintos. No tiene nada que ver con una cosa con otra. Okay. Son temas distintos. Y la última pregunta sobre la ley influencer que ahorita se está hablando aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya que en las redes se habla mucho sobre la regularización de la libertad de expresión. No conozco la propuesta que está en la ciudad, como comentas, pero yo creo en la libertad de expresión. ¿Usted está a favor de la libertad de expresión? Sí, totalmente. Ok, muy amable, gracias. Uno de los ministros dice que su propuesta es anular a México del TEMEC.
Es una propuesta que no tiene futuro. Recuerden que cuando se firmó el TEMEC, México abogó por Canadá, porque había en algún momento de la negociación la intención de Estados Unidos de que la firma solo fuera con México. Y en aquel momento México dijo, no, somos 3 países. Y se firmó nuevamente con 3 países. Entonces, no tiene futuro esa propuesta. Está generando mucho ruido, sobre todo en redes sociales. Mucha gente sí lo ve como preocupante y por eso... No tienen de qué preocuparse. Los beneficios para Estados Unidos, principalmente del TEMEC, son muchísimos. Por eso, en la revisión, que no es renegociación, por cierto, del 2026, uno de los grandes temas y en los que estamos trabajando es los beneficios del TEMEC, no solo para México, que claro que nos beneficiamos, sino los beneficios en Estados Unidos, igual que los beneficios para la economía de Estados Unidos del trabajo de las mexicanas y mexicanos allá. Porque nuestros paisanos, héroes y heroínas, no solamente ayudan a México y a sus familias, sino que sostienen en mucho la economía de Estados Unidos. Entonces, toda esa información para cuando nos sentemos en su momento con el nuevo gobierno de Estados Unidos, previo ya sea que entre o cuando entren, pues es muy importante, porque a veces no se puede hablar sin los datos y los beneficios comunes. E igual Canadá se beneficia. Hay un programa muy importante, por ejemplo, de mexicanos y mexicanas que van a trabajar a Canadá, que le beneficia mucho a Canadá. Entonces, nos complementamos, no competimos entre nosotros. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, también la presidenta Claudia Sheinbaum respondió ante los cuestionamientos respecto a que nuestro país perdió el panel sobre el maíz transgénico contra Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México es autosuficiente en maíz blanco. El gobierno tiene por obligación conservar su biodiversidad, que no sea transgénico, eso quedará en la Constitución, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.